Oh, such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 40% off select styles, plus a free professional measure. Rules and restrictions may apply. Cosas que Dios te dice que dejes ir antes de bendecirte. Todos sabemos que el pecado puede impedir que una persona avance. La Biblia es explícita al respecto en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. El pecado es un problema, y nadie va a discutir el hecho de que el pecado es un problema en la vida de una persona. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay algo además del pecado que también afecta tu relación con el Señor? En Hebreos 12:1 está escrito: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que se nos presenta delante de Dios. ¿Qué se nos presenta? Propuesta. Verás, Hebreos 12:1 nos revela que hay cosas que pueden no ser pecado, pero son cargas. Son simplemente obstáculos que pueden impedirnos correr eficazmente la carrera que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a ver esos pesos que debes dejar ir. 1. Malas relaciones y amistades dañinas. En 1 Corintios 15:33 leemos: No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El apóstol Pablo sabía lo fácil que era para la gente ser engañada por enseñanzas falsas. Él sabía que escuchar enseñanzas falsas no conduce a la santidad. También sabía que vivir con incrédulos no conduce a la santidad. Cuando fui salvo, mi estilo de vida cambió. La gente con la que salía cambió. Los lugares que frecuentaba cambiaron. Ya no iba a los bares ni a las discotecas a las que solía ir. No es como si sentarme en un bar o en un club fuera a ayudarme con la santificación. En el mundo actual, la mala compañía puede adoptar muchas formas, no solo en las relaciones físicas, sino también en influencias digitales como las redes sociales, el entretenimiento y las ideologías que se oponen a los valores bíblicos. El principio sigue siendo el mismo. Aquello a lo que nos exponemos constantemente tiene el poder de moldear nuestro carácter, para bien o para mal. La frase, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, resalta la poderosa influencia que los demás y los factores externos pueden tener sobre nosotros. Esto incluye amigos, colegas, normas sociales o incluso los medios de comunicación. La exposición continua a un comportamiento impío o inmoral puede erosionar la integridad y la santidad del creyente. Así como el hierro afila al hierro, las influencias negativas embotan la espada de la piedad. Por lo tanto, los creyentes deben cultivar intencionalmente relaciones y hábitos que los acerquen a Dios, no los alejen. Hay una gran diferencia entre las personas que están en el reino de Dios y las que están en el reino de este mundo. Lo que ellos consideran normal y aceptable no es normal ni aceptable en el reino de Dios. Esto es un hecho de la vida. Las personas que te rodean influyen en ti, y el enemigo lo sabe. Él hará todo lo que pueda para plantar personas en tu vida que te alejarán de las cosas de justicia y santidad. Él hará todo lo que pueda para plantar personas en tu vida que te influirán para apartarte del camino de Cristo. Las personas con las que pasas tiempo te influyen, y es importante ser consciente de ello. No todas las relaciones y amistades en tu vida son buenas. El hecho de que conozcas a alguien durante 20 o 30 años no significa que sea bueno para ti o que debas continuar esa relación o amistad. Las amistades y las relaciones pueden ser las cargas mencionadas en Hebreos 12:1.
Puede que no sean pecadores, pero pueden ser obstáculos. Estas son cosas que te influyen para desviarte del camino que Cristo ha trazado para ti. Permítanme darles algunos ejemplos prácticos. Recuerdo a una joven que desgraciadamente acabó en prisión simplemente porque estuvo presente cuando su grupo de amigos cometió un delito. Aunque ella no cometió directamente el crimen, estar con ese grupo de personas esa noche en particular la metió en problemas con la ley. Las personas con las que pasas tiempo afectan la trayectoria de tu vida. Esto es un hecho tanto para los creyentes como para los incrédulos. Los amigos que mantienes te influyen. Otro ejemplo práctico es el de un hombre o una mujer, cristianos casados, que tienen amigos que los alientan abiertamente a engañar y cometer adulterio. Estas no son amistades que debas permitir que te influyan. Dios nunca enviará personas a tu vida para animarte a pecar, pero ¿sabes quién lo hará? El diablo. Si tienes amigos que te animan a pecar, evalúa esa relación. En Hebreos 3:13 leemos: Antes bien, animaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Los hermanos y hermanas en Cristo deben amarse lo suficiente como para exhortarse, es decir, animarse y edificarse unos a otros para vivir vidas santas y justas. 2. Distracciones. Como cristianos, necesitamos eliminar las distracciones de nuestras vidas. La verdad es que las distracciones son peligrosas, tanto desde una perspectiva terrenal como espiritual. Primero, centrémonos en cómo las distracciones son omnipresentes, higos, desde un punto de vista terrenal. Hay distracciones en nuestras vidas que necesitamos eliminar. Oramos a Dios por diferentes avances en nuestras vidas. Algunos están orando por un avance en sus negocios, otros por sus finanzas o su educación. Y orar por estas cosas es perfectamente aceptable. Sin embargo, a menudo nos distraemos con actividades que no nos ayudan a alcanzar estos objetivos. Por ejemplo, ver 4 horas de televisión al día o pasar horas en las redes sociales no nos ayuda a avanzar hacia nuestros objetivos. Ver televisión no es un pecado. Tampoco lo es estar en las redes sociales, pero puede ser una carga en la vida de una persona. Puede ser una distracción. Ahora veamos cómo las distracciones son peligrosas desde una perspectiva espiritual. Las distracciones influyen en nuestro pensamiento. Mirar televisión y usar las redes sociales pueden influirnos de manera sutil. Muchos cristianos son demasiado indiscriminados en cuanto a quién o qué permiten que influya en sus mentes y vidas. Estamos constantemente influenciados en este mundo. La doctrina que escuchamos nos influye. La iglesia a la que asistimos nos influye. El barrio en el que vivimos nos influye. Los programas de televisión que vemos nos influyen. Nuestra familia y nuestra educación nos influyen. Incluso los canales de noticias que vemos nos influyen. No te estoy diciendo que vivas una vida aislada en la que no hables con los no creyentes. Sin embargo, es necesario ser conscientes de las influencias que permitimos en nuestras vidas. El principio es este: debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo, así como un barco debe estar en el agua, pero el agua no debe entrar en el barco. 3. Tu pasado. ¿Hasta cuándo te torturarás con tu pasado? ¿Hasta cuándo permitirás que Satanás use tu pasado para atacarte? En Romanos 8:1-2 leemos: Por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley del hombre, y la ley del Espíritu de vida es la ley de Dios. Jesús me ha hecho completo, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cualquier hijo de Dios que se aferra a su pasado no puede recibir las bendiciones de Dios.
Muchos creyentes sienten que Dios no quiere bendecirlos o que no es el momento adecuado para que sean bendecidos. Pero esto está lejos de la verdad. He visto personas que fueron bendecidas por Dios, pero debido a su pasado, ni siquiera se dieron cuenta de las bendiciones que Dios estaba derramando sobre ellos. Vivir en el pasado te ciega a todas las cosas grandes y maravillosas que Dios está haciendo en tu vida. Dios es un Dios bueno, y el pasado, para muchas personas, es algo que siempre proyecta una sombra oscura sobre sus vidas. Deja el pasado en el pasado. Sí, cometiste errores. Sí, tomaste malas decisiones. Pero lo que hace el diablo es hacerte sentir como si fueras la primera persona en la historia de la humanidad en cometer estos errores. Permítame compartir con usted una información importante. Usted no es la primera persona que comete este error o toma esta decisión imprudente, y no será la última. Aprende de tus malas decisiones. Perdónate y sigue adelante. Dios quiere que dejes ir aquello que te impide recibir sus bendiciones. Las relaciones malsanas, las distracciones y el peso del pasado no deberían definir tu vida. Confía en que al dejar ir estas cosas, harás espacio para las bendiciones y el propósito de Dios en tu vida. No hay condenación para los que están en Cristo. Hemos sido liberados de la culpa del pecado y de la maldición de la ley. Ahora estamos bajo un nuevo gobierno, y se ha abierto una nueva página para nosotros. En 2 Corintios 5:17 se nos dice que somos una nueva creación en Cristo. Por lo tanto, vivir estancado en el pasado es como despreciar la gracia de Dios. Él quiere que dejes ir el pasado porque te roba la alegría de tu futuro. Has sido perdonado, santificado y declarado santo delante del Señor. En 1 Pedro 2:9 leemos: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Piénsalo por un momento. No eres ordinario, eres extraordinario. No eres insignificante, eres elegido. Estas palabras deberían resonar profundamente en tu espíritu, llenándote de reverencia y gratitud. Dios te eligió, te llamó de las tinieblas y te condujo a su luz admirable. Eres parte de una generación elegida. En un mundo que a menudo nos hace sentir como una persona más entre la multitud, Dios te ve como único y precioso. Él lo apartó para un propósito divino. Tu vida tiene sentido y estás especialmente designado para cumplir el plan de Dios en esta generación. Acepta tu identidad como elegido. No estás aquí por casualidad. Fuiste colocado en este tiempo y lugar para hacer una diferencia. No solo sois parte de una generación escogida, sino también de un sacerdocio real. Esto significa que tienes acceso directo al Rey de Reyes, el Señor de Señores, y el privilegio de acercarte al trono de Dios con confianza. Tienes la autoridad de traer el amor, la gracia y la misericordia de Dios a los que te rodean. Eres un embajador del reino de Dios, llevando su luz y esperanza donde quiera que vayas. Además, pertenecéis a una nación santa. Dios te ha llamado a su comunidad de creyentes, una familia unida en la fe. En esta nación santa encontramos apoyo, estímulo y responsabilidad. Juntos nos esforzamos por vivir según la palabra de Dios y reflejar su carácter. Como pueblo elegido y santo, tenemos la oportunidad de demostrar el amor de Dios al mundo, mostrando lo que significa ser apartado para sus propósitos. En última instancia, ustedes son el pueblo de Dios. Esto nos recuerda que Dios te valora, se deleita en ti y te considera precioso. No eres solo un número en el vasto mar de la humanidad. Eres conocido íntimamente por tu Padre Celestial. Él conoce cada una de tus necesidades, cada lucha y cada sueño. Él te ha elegido y quiere una relación personal contigo. Eres amado más allá de toda comparación.
Has sido elegido por Dios y es esencial que reconozcas y recuerdes esta verdad. No eres el resultado de la casualidad ni de circunstancias aleatorias. Dios lo trajo a la existencia deliberadamente, lo formó con intención y conocimiento previo. Mucho antes de que se establecieran los cimientos de la tierra, Dios ya estaba pensando en ti. No eres un accidente, un error o simplemente una casualidad de los acontecimientos. Dios te creó con un propósito claro. Reflexione sobre lo que Dios le dijo a Jeremías en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fíjate en esta declaración. Antes de formarte en el vientre te conocí. Esto es realmente extraordinario. Incluso antes de que fueras formado en el vientre materno, Dios ya te conocía. Él te conoció antes de tu primer latido, antes de que tu madre supiera que te estaba esperando. Dios tenía pleno conocimiento de ti y de cada aspecto de tu ser. Nada de lo que haces sorprende a Dios. Él era consciente de cada falla, de cada defecto, de cada error, de cada limitación y de cada insuficiencia. Sin embargo, a pesar de todo esto, Él te eligió. ¿Por qué? Simplemente porque Él te ama. ¿Cuáles son algunas señales de que Dios te ha elegido? La primera señal es que no encajas. ¿Alguna vez has notado que aquellos que Dios escogió en la Biblia nunca encajan del todo? José, elegido por Dios, nunca encajó realmente. Ya siendo adolescente, fue rechazado por su propia familia y despreciado por sus hermanos. Sin embargo, Dios eligió a José para ocupar la segunda posición más alta en todo Egipto, después del faraón. Es verdaderamente notable cómo un paria, una vez esclavo, se convirtió en una de las figuras más poderosas de la nación más grande de aquella época. David, elegido por Dios para ser rey de Israel, también vivió un patrón similar. Lo recordamos como el joven que derrotó a Goliat y como un gran hombre de Dios que conquistó a los enemigos de Israel. Él era el rey elegido, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David nunca encajó del todo. Su padre Jesé no vio en él el potencial para ser rey. Aunque Jesé creía que sus otros hijos, Eliab, Abinadab y Sama, eran adecuados para el papel, Dios eligió a uno a quien Jesé ni siquiera había considerado. Dios quiso que fueras diferente. Tu incapacidad para encajar en este mundo no es una coincidencia. Es porque este mundo no es tu verdadero hogar. Dios lo apartó y lo marcó como suyo. Como creyente en Cristo, usted ha sido llamado a ser distinto, a no conformarse más a los caminos de este mundo, sino a la palabra de Dios. La belleza de ser elegido por Dios es que no tienes que vivir con miedo de quienes se oponen a ti. Podrás liberarte de las ansiedades de los planes y esquemas formados en tu contra. Isaías 54:17 nos dice: Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, y refutarás toda lengua que te acuse. La segunda señal de que eres elegido está descrita en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Al reflexionar sobre tu vida, te darás cuenta de que se formaron armas contra ti, pero no prevalecieron. Esta es una promesa de Dios a sus creyentes, aplicable no solo al pueblo de Israel, sino a los cristianos de todo el mundo. El profeta Isaías entendió algo que a menudo no comprendemos. Esta es la palabra de Dios mismo, asegurándonos que ninguna arma enviada para hacerle daño tendrá éxito en su misión. El diablo emplea muchas armas, como vemos en el libro de Job, donde la enfermedad fue una de las aflicciones que trajo a la vida de Job. El miedo es otra arma en su arsenal. Sin embargo, como hijo de Dios, no necesitas temer. Dios ha prometido que esto no prevalecerá, no triunfará. No hay nada más reconfortante que saber que Dios está siempre a tu lado, apoyándote sin importar los desafíos que enfrentes o las dificultades que soportes. Hay una luz radiante
al final del camino, traída por el Señor. No importa cuán formidables o aterradores puedan parecer los obstáculos, no lo vencerán. La victoria está asegurada para aquellos que confían en el Señor y hacen de Él su refugio en tiempos de adversidad. Si reflexionas sobre tu vida, reconocerás la mano del Señor sobre ti. Mirando hacia atrás, puedes ver que sin el Señor no habrías superado los desafíos que enfrentaste. Dios te eligió. Esto no significa que no se formen armas contra vosotros. La Biblia nos dice claramente que así será. Sin embargo, no lo conseguirán. Considera tu vida y las situaciones que has superado contra viento y marea. Hay circunstancias que has enfrentado y superado que habrían devastado a otros. Sin embargo, hoy estás aquí. Fuiste elegido por Dios. Ser elegido por Dios no significa que no se forme ningún arma contra ti. Quiere decir que cuando se formen armas, no prosperarán. Cuando nos encontramos caminando por los fuegos de la vida, donde la intensidad parece amenazar con consumirnos, recordemos la historia de los 3 jóvenes hebreos y cómo Dios los liberó del horno de fuego. Recordemos cómo Dios entró en el fuego con ellos. Nuestro Dios es verdaderamente magnífico. Él no solo nos rescata de las situaciones difíciles, sino que también nos acompaña a través de esas circunstancias. Él está contigo en medio de las aguas y en medio del fuego. No importa en qué situación te encuentres, Dios estará a tu lado. Es por eso que algunos de nuestros encuentros más profundos con Dios ocurren durante los momentos más oscuros de nuestras vidas. Dios nunca te defraudará. Él es fiel e inquebrantable en su compromiso contigo. Recuerda, no eres un accidente. Dios lo creó intencionalmente.